El Señor les bendiga. Este día vamos a estudiar la palabra del Señor. Así es que vamos a iniciar, como lo hacemos todos los jueves, orando y pidiéndole al Señor que nos ayude y que sea Él quien nos enseñe. Amén. Así es que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor Jesús, el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en nuestras casas podemos tener quizás hasta más de una Biblia, Señor, porque tú nos has dado, Señor, todos los recursos que necesitamos y aún más, Señor, para conocerte mejor, para que tú, Señor, nos reveles tu naturaleza por medio de la palabra, Señor. Gracias, Jesús, porque tenemos ese gran privilegio, Señor, de poder leer nuestra Biblia, Señor, de poder estudiarla, Señor. Gracias, Señor, porque te podemos ver a ti, Señor, reflejado en cada palabra de nuestra Biblia. Señor, te doy gracias porque tú has puesto el querer y el hacer en nosotros, Señor, de conectarnos a este estudio, Señor, estando quizás cansados o enfermos, Señor, pero tú sabes, Señor Jesús, que nuestra alma, que nuestro espíritu tiene sed de ti, Señor, sed de tu palabra, Señor. Hoy, Señor Jesús, te pedimos que seas tú hablándonos, Señor. Habla, Señor Jesús, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Señor, arranca, Señor Jesús, por medio de la palabra, esas cosas que están dentro de nosotros que no te agradan, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos vernos. No queremos andar ciegos, Señor Jesús. No queremos ser ciegos, Señor. Señor, ayúdanos a ver, Señor, a vernos a nosotros mismos, a verte a ti, Señor Jesús, en la palabra. Háblanos, Señor, lo necesitamos. Una sola palabra tuya basta, Señor, para sanarnos. Señor, hoy yo te pido, Señor, que sean tus palabras en mi boca, Señor, y en mis pensamientos, Señor. Padre, habla, Señor Jesús, lo que tú necesites hablar hoy, Señor, para nosotros. Transfórmanos por medio de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a estudiar. Como saben, estamos en el Salmo 150, así es que les voy a pedir que nos vayamos para allá. Salmo 150. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Seguimos en el versículo 3, pero esperamos salir pronto del versículo 3 para seguir avanzando en el Salmo 150. Amén. Espero que ya lo tengan por ahí. Y recuerden que comenzamos a leer desde la palabra aleluya. Amén. Aleluya, alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Amén. Y estamos hablando sobre el arpa quinor, o la palabra que encontramos ahí en el versículo 3 es arpa, en hebreo es quinor. Sí, se las voy a poner por acá por si alguno no lo ha anotado todavía. Esa palabra que encontramos ahí es la palabra quinor, ¿sí? Ahora, hemos estado aprendiendo que esta arpa es la que tocan los guerreros arpa y hay 4 clases de guerreros arpa. Entonces, lo que hicimos fue colocar estas 4 clases, por así decir, de estos guerreros arpa en el nombre tetragrama del Señor. Y específicamente nos hemos quedado estudiando el arpa del profeta. Y aprendimos que esta arpa suena para ahuyentar las tinieblas, para ahuyentar a los enemigos que pueden estarnos rodeando, pero también el Señor nos permite tener experiencias por medio de esta arpa, ¿sí? Y lo que puede llegar a silenciar esa arpa en nosotros, recuerden que estamos hablando de instrumentos espirituales, y esta arpa puede ser silenciada en nosotros debido a que tenemos ídolos en nuestro corazón, ¿sí? Entonces le voy a colocar aquí el nombre tetragrama del Señor. Discúlpenme que esa palabra me cuesta. Lo vamos a colocar aquí y vamos a poner las 4 letras del nombre del Señor. Ay, perdón.
Nunca le cambio. Ahorita, permítanme un segundito. Ahí está. Estamos estudiando, les dije, el arpa del profeta. Le encontramos en la letra Yud del Señor. Amén. Yo sé que este cuadrito ya lo hicieron muchas veces. Hey, el arpa. Yo espero en el Señor llegar hasta aquí hoy. El arpa del Rey de humildad. Amén. En la Bab encontramos el arpa del sacerdote. Y en la segunda Hey encontramos el arpa de los 144,000. Amén. Entonces, nos hemos quedado, les dije, estudiando el arpa del profeta, ¿sí? Y lo último que vimos el jueves pasado y aprendimos es que esta arpa puede sonar no solamente para hacer huir las tinieblas y para hacer huir a nuestros enemigos, sino también cuando vemos llegar la calamidad a ciertas personas o a cierto lugar. Lo vimos con el ejemplo del profeta Isaías cuando clama por Moab. Y ahí estudiamos Isaías. Ay, discúlpenme la letra, pero como les digo, casi que es inclinado como usamos el lapicito. Isaías 16, 11 y 12. Se los voy a leer. Yo creo que ya lo tienen ahí en sus notas. Dice, por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kir Haraset. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. ¿Qué había pasado? Bueno, que los moabitas habían hecho estos altares en los lugares altos, donde estaban rindiendo culto a dioses paganos. Entonces, lo que Isaías estaba diciendo es, su arpa ha sido silenciada o ha sido callada porque ustedes decidieron buscar otros dioses en vez de buscar a Jehová, ¿sí? Y también les dije que había leído un comentario que decía que lo que sintió Isaías en ese momento que está escribiendo acerca de Moab y de que su arpa iba a ser silenciada, también Jesús lo vivió, por así decirlo, o lo sintió por Jerusalén. Y se acuerdan que fuimos a Mateo, aquí se los pongo, Mateo capítulo 23 y leímos del versículo 37 al 39. Se los voy a leer. Mateo 37 al 39. Si ustedes quieren, lo buscan ahí. Déjenme llegar a mí al capítulo 23 y versículo 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Esto era porque el Señor estaba viendo lo que iba a pasar con Jerusalén. Jerusalén, los moradores de Jerusalén lo rechazaron, por lo tanto, ese rechazo que ellos sembraron iban a cosechar en su momento. Amén. Entonces el arpa del profeta suena cuando la palabra está en nuestra boca y podemos cantar acerca de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y de lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque cantamos por Él, por quién es Él, porque Él es bueno y porque Él es grande en misericordia, ¿sí? Entonces, esta arpa también puede tener un sonido como un gemido cuando intercedemos o cuando estamos clamando misericordia al Señor por aquellos que están en idolatría, por aquellos que están apostatando en contra del Señor.
yo les mencionaba, creo que conocemos quizás gente que antes les servía al Señor y hoy se han alejado del Señor. Entonces nosotros sí podemos orar y clamar delante del Señor, que el Señor los atraiga y tenga misericordia de ellos. El Señor puede atraerlos con sus cuerdas de amor. Amén. Y les dije, les mencioné que hoy vamos a ver que nuestra arpa puede dejar de sonar a causa de los justos juicios del Señor. Para eso nos vamos a ir a Isaías capítulo 24. Isaías 24, versículo 8. Voy a tratar de irles diciendo los versículos de una vez porque sé que muchos están anotando. Isaías 24, 8. Amén. Ya todos llegaron. Dice, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Una de las razones por las que deja de sonar o por las que dejó de sonar el arpa en Israel fue a causa de su idolatría, así como lo hizo Moab. Ellos, a causa de que fueron a los lugares altos a buscar ayuda, su arpa fue silenciada. Igual le pasó a Israel. Recuerden que el pueblo de Israel, en vez de hacer que las naciones que ellos encontraban se volvieran al Señor, ellos practicaban lo que ellos hacían. O sea, hacían altares para Baal, hacían altares para Acera y hacían muchos ritos y cosas que con las que el Señor no estaba agradado, obviamente, porque el Señor les dijo que Él era el único Dios para ellos, ¿sí? Entonces, a causa de toda esta idolatría, el Señor envió un justo juicio al pueblo de Israel y dejó de sonar el arpa, ¿sí? La bendición que ellos tenían de adorar al Señor por medio de esta arpa quinor y de guerrear con esta arpa fue quitada de ellos. Los justos juicios del Señor hacen que nuestra arpa deje de sonar, ¿sí? Y es porque si el Señor permite que nuestra arpa quinor siga sonando, aunque nosotros tengamos ídolos en el corazón o ídolos en nuestra mente, lo que va a pasar es que el sonido de esa arpa va a ser corrupto, ¿sí? Y lo único que sale de nuestra boca cuando tenemos idolatría es queja, es murmuración, blasfemamos en contra del nombre del Señor. Les doy un ejemplo. Si nuestra arpa está corrupta y algo pasó en nuestro trabajo y no nos dieron el primer lugar a nosotros o no nos pusieron en el lugar que nosotros queríamos, nosotros lo que hacemos la mayoría del tiempo es quejarnos y decir yo me merecía estar ahí, el otro no se lo merecía porque hizo esto y lo otro, y empezamos a quejarnos y a murmurar, ¿sí? Y se nos olvida que quien tiene el control de todas esas cosas es el Señor. Entonces, a medida nosotros vamos caminando y vamos por esta vida sin escuchar lo que estamos diciendo, entonces el Señor lo que hace es callar nuestra arpa, silenciar nuestra arpa, de tal forma que no suene de esta manera corrupta, porque lo que hacemos es llevar más pecado encima de nosotros, ¿sí? Y muchas veces lo que nos pasa es que pensamos que el justo juicio del Señor es severo para nosotros, ¿sí? Pero cada vez que el Señor envía un justo juicio a nuestra vida, debemos de recapacitar de que estamos haciendo algo mal, algo desagradable al Señor. El problema es que nosotros, cuando estamos pasando una tribulación o cuando el Señor nos envió una prueba, lo primero que hacemos, la mayoría, es quejarnos y no nos examinamos y no vamos delante del Señor, número uno, a dar gracias por la situación, porque esa situación va a sacar algo de nuestro corazón, de nuestro viejo corazón. Entonces, cada vez que nosotros pensamos que viene un justo juicio de Dios a nuestra vida, pensamos que es demasiado severo y que el Señor nos está castigando y nos hacemos la pregunta de que si el Señor es bueno o no lo es. El Señor sigue siendo bueno y sigue siendo bueno en esa situación porque lo que está haciendo es que nosotros salga de nuestra boca lo que está en nuestro corazón, porque recordemos que de lo que hay en el corazón habla la boca, para que nos podamos escuchar y nos demos cuenta que nuestra arpa está sonando de forma corrupta. Ahora, si nosotros pensamos que Dios es malo, que Dios es severo, eso se debe a que tenemos orgullo espiritual,
¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy suficientemente santo, soy suficientemente recto, hago todo lo que le agrada al Señor, no me equivoco en nada, pero el Señor me envió un justo juicio. Si yo estoy hablando de esa forma, quiere decir que mi arpa está corrupta, comenzando por ahí. Y segundo es que aunque el Señor haya traído esa situación a mi vida, como les dije al inicio, Él sigue siendo bueno, ¿sí? Solamente está procurando que nosotros nos escuchemos para que corramos a la cruz y nos arrepintamos por eso que estamos diciendo, ¿sí? Y no hayan palabras ociosas en nuestra boca. Cuando, o por lo menos cuántas veces hemos pensado que somos eso, suficientemente santos, suficientemente rectos, y creemos que somos mejores que los demás, ¿sí? Y comenzamos a sonar esa arpa de forma corrupta anteponiendo el yo. Esa es una de las formas en las que nos podemos dar cuenta de cómo está sonando nuestra arpa. ¿Cuántas veces en el día yo tengo la palabra yo hice esto, yo hice aquello, a mí me sale mejor esto, me hubieran preguntado a mí, si me hubieran dicho a mí, yo lo hubiera hecho de esta forma? Cuando nosotros oímos que en nuestra boca hay mucho yo, mucho mí, quiere decir que nuestra arpa está corrupta, ¿sí? Porque todo lo que hacemos es porque el Señor nos ha dado la capacidad de hacer esas cosas, no porque nosotros solos podamos. Hermanos, si por nosotros fuera, ni siquiera pudiéramos levantarnos de la cama. Es el Señor quien pone la fuerza en nosotros, por lo tanto, todas las cosas que hacemos deben glorificar el nombre del Señor, deben alabar el nombre del Señor. Amén. Entonces, si usted está diciendo mucho yo, mucho mí, hay que ir delante del Señor y decirle, Señor, muéstrame qué es lo que hay en mi corazón. He hecho de mi imagen un ídolo, porque lo hemos hablado muchas veces. Muchos creemos que tener ídolos es nada más tener un muñequito de barro o un muñequito de madera en una pared o en un estante, y se nos olvida que nosotros mismos nos volvemos un ídolo, o que hacemos un ídolo de la gente que tenemos alrededor. Y necesitamos que el Señor alumbre nuestros ojos para que podamos ver si hemos hecho un altar en nuestro corazón para algo o para alguien, y ese algo o ese alguien está haciendo que nuestra arpa suene de manera corrupta. Amén. Y si está sonando de manera corrupta y el Señor crea una situación para nosotros y permite que estemos en una situación en la que nos escuchemos, pero aún así nosotros no queremos arrepentirnos, lo que va a pasar es que esa arpa va a dejar de sonar. Amén. Vámonos al libro de Job. Job capítulo 30, vamos a leer del versículo 26 al 31. Amén. Job 30. Versículos 26 al 31. Ya casi llego. Versículos, les dije, del 26 al 31, perdón. Dice la palabra del Señor: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y he clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Hemos hablado acerca de estos chacales y estas avestruces que viven en los lugares desiertos de nuestro corazón, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estudiamos los espíritus dragón? Hablamos sobre estos chacales y sobre estas avestruces. Si nosotros, en este momento dice Job, yo he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces, quiere decir que habían muchas áreas desiertas en su corazón, ¿sí? Y que es lo único que quita esos lugares desiertos en nuestro corazón, es el agua de la palabra, ¿sí? El Señor dice en la palabra que Él va a convertir en manantiales el sequedal que hay en nuestro corazón. Por eso nosotros necesitamos la palabra. Amén. Dice en el versículo 30, mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Miren lo que Job estaba diciendo. Prácticamente él pensó, y cuando leemos estos versos podemos percibir
que lo que él decía es: el justo juicio de Dios es muy duro para mí, tan duro para mí que me he ennegrecido, tan duro para mí que me he vuelto hermano de chacales y compañero de avestruces. Es muy duro para mí. Y él llegó a decir literalmente, lo vemos en el versículo 31, se ha cambiado mi arpa en luto. El arpa de su corazón, de sus entrañas, que debería de ser de alegría y de gozo, ahora se había cambiado en luto, ¿sí? Pero aún con todo lo que decía, no se daba cuenta de que estaba hablando en contra de lo que el Señor había permitido para su vida. Ahora llega un momento en que Job, por medio de Eliú, entiende que él estaba haciendo o diciendo que el justo juicio de Dios era una injusticia para su vida. Sí, estaba hablando en contra del Señor, estaba hablando en contra de ese juicio que Dios había mandado a su vida. Ahora, no es porque Job era malo, no, el Señor lo permitió porque había algo adentro de su corazón que él no había visto. Hermanos, nosotros necesitamos ir a diario delante del Señor, a que Él escudriñe nuestro corazón, que Él escudriñe nuestros pensamientos, que nada que nosotros podamos tener ahí sea oculto, ¿sí? Aunque nosotros queramos ocultar algo, no podemos, pero el problema es que cuando nosotros no vamos delante del Señor a hacer ese ejercicio, Él no puede mostrarnos a nosotros lo que realmente somos. Y Job no había visto lo que realmente él tenía en su corazón. Entonces, cuando Eliú vino y habló a Job, él fue literalmente como que sus ojos fueron abiertos. Sí, su ceguera fue quitada. Ahora vamos al capítulo 42, ahí mismo en el libro de Job, y vamos a leer el versículo 5 y 6. Job 42, 5 y 6. Y yo sé que muchos se pueden estos versículos de memoria. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, de verdad esto es lo que necesitamos hacer delante del Señor. Arrepentirnos de lo que nosotros mismos tenemos en nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a ver? Cuando vamos a la fuente de luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. De esa forma logramos ver lo que realmente somos y podemos arrepentirnos delante del Señor. Amén. Estos versículos son el momento exacto cuando el arpa de Job, que él mismo había dicho que se había convertido en un arpa de luto, empezó a sonar de la manera correcta, a decir: Señor, ahora veo que tú sigues siendo bueno. Ahora yo veo, Señor, que tú enviaste todo esto para que yo, Señor, creciera espiritualmente. Comenzó a sonar de la forma correcta. El conocimiento teórico que él tenía se convirtió en un conocimiento práctico, ¿sí? Y dice: yo pensaba que te conocía, ¿sí? Dice, ahí lo pueden ver, de oídas te había oído. O sea, yo había escuchado mucho de ti. Yo había dicho mucho de ti, pensé que te conocía. Y dice: mas ahora mis ojos realmente te ven. Hermanos, nosotros debemos de llegar a esa condición, a decir: Señor, yo pensé que te conocía, pero ahora mis ojos realmente te ven. Y lo vemos cuando Él nos alumbra a nosotros, cuando su luz nos alumbra y podemos ver lo que realmente somos, ¿sí? Ahora, como les dije, para Dios nada es oculto y muchas veces Él permite y crea situaciones para que nosotros realmente escuchemos lo que sale de nuestro corazón. Hermanos, cada vez que hablemos algo, escuchémonos. A veces dañamos a la gente porque no nos estamos escuchando. A veces hablamos en contra del Señor porque no nos estamos escuchando. Parecemos, no sé qué les puedo decir que parecemos, pero es que hablamos y nunca nos detenemos a oír lo que estamos diciendo, ¿sí? Y cuando no escuchamos lo que estamos diciendo, muy probablemente no estamos oyendo que nuestra arpa está corrupta. Escuchemos cómo suena nuestra arpa en medio del dolor y cómo suena nuestra arpa en medio del placer, ¿sí? Casi siempre cuando estamos en medio del dolor o en medio de una situación que no nos gusta, que nos incomoda,
vamos a comenzar a quejarnos y a hablar en contra de Dios, ¿sí? Pero miren, si nosotros nos escuchamos, podemos ir y arrepentirnos delante del Señor. Podemos ir a la cruz y reconocer que hemos pecado, que nos hemos equivocado, que hemos fallado. Y entonces cuando vamos a la cruz estamos haciendo de ese conocimiento teórico que tenemos un conocimiento práctico, y nuestra arpa comienza a sonar de una manera deleitosa delante del Señor. Amén. Después de que el Señor escucha a un corazón contrito y humillado, un corazón que pide perdón y se arrepiente, entonces Él, por su gran misericordia, transforma ese sonido de nuestra arpa. Si a lo mejor nosotros estamos hoy como Job diciendo, mi arpa suena a luto, mi arpa suena a tristeza, mi arpa suena a incertidumbre, mi arpa suena a que no confío, mi arpa suena a incredulidad. Hoy es el momento en que podemos ir a la cruz y decirle, Señor, yo necesito de ti, yo necesito que tú quites este lamento de mi boca, que tú conviertas este lamento en gozo, Señor, en tu gozo. Entonces el Señor comienza a trabajar en nosotros y hacer que el sonido del arpa comience a ser agradable delante de Él. Amén. Ahora, vamos al Salmo 33. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 5. Salmo 33, del versículo 2 al versículo 5. Amén. Dice, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Amén. Dice, cantemos al Señor, hagamos sonar nuestra arpa quinor y hagamos sonar nuestra arpa nebel que están en nuestro corazón. El Salmo dice, cantemos un cántico nuevo, ¿sí? El canto que proviene de una experiencia con el Señor, ¿sí? Ese canto que viene del nuevo hombre en nosotros. ¿Y quién es el nuevo hombre en nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Cantemos un cántico nuevo, un cántico profético que viene de la palabra hecha vida, hecha experiencia en cada uno de nosotros. Amén. Y me llamó mucho la atención. Leí en uno de los comentarios algo que Spurgeon escribió y se los quiero leer así como lo encontré. Dice, tañendo con júbilo. Dice, el hacerlo de corazón debe ser algo sobresaliente en la adoración divina. Los que han sido enseñados a susurrar tienen mala fama aquí. No es que el Señor no nos pueda oír, sino que es natural para que una gran exaltación se exprese a sí misma de la manera más fuerte. Los hombres claman al ver a sus reyes. No debemos de ofrecer nuestros audibles hosanas al Hijo de David. Miren, a mí esto de verdad me movió. ¿Por qué? Porque en pocas palabras lo que Spurgeon estaba diciendo es, dejen de cantar en voz baja, dejen de susurrar, porque aunque Dios puede oír esos susurros, nosotros debería de ser natural en los hijos de Dios exaltar y alabar al Señor con voz fuerte, ¿sí? Y si en lo natural, dice, la gente grita a los reyes, bueno, ustedes pueden ver quizás videos de los reyes de España, de los reyes de Inglaterra, y cómo la gente los espera en las calles para que ellos pasen y les gritan y todo lo demás. ¿Y por qué nosotros que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros queremos hablarle quedito y cantarle que nadie nos escuche? Hermanos, nuestra voz, aunque no sea afinada, aunque no sea lo mejor, para el Señor es bella, es hermosa, porque estamos levantando y exaltando su nombre. Entonces dejemos de cantar susurrado, hermanos, dejemos de cantar quedito. Si nosotros tenemos al Señor de nuestro lado, si Él es nuestro Rey y soberano, entonces deberíamos de verdad de ofrecer esos hosanas al Hijo de David con todas nuestras fuerzas. Amén. Entonces, hermanos,
pongamos por obra estas lecciones que hemos aprendido acerca del arpa del profeta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a nuestro lugar secreto, debemos dejar que el Señor santifique el arpa en nosotros. Arrepintámonos de lo que el Señor esté alumbrando en nuestra vida. Corramos a la cruz y arrepintámonos de todas esas cosas. Y si en algún momento nosotros hemos perdido el rumbo y dejamos de hablar la palabra y dejamos de creer la palabra, hoy es un buen día para que regresemos al Señor. Pidamos al Señor que Él nos santifique, que Él nos salve de todas las cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Y pidámosle al Señor que este hermoso ministerio del arpa, el ministerio profético del arpa, esté en nosotros. Empecemos a cantar la palabra, empecemos a tañir, creo que sería la palabra, y si no, pues me la corrigen, el arpa que está en nuestras entrañas, de forma que glorifique el nombre del Señor, que sea un arpa que suene con gozo y alegría. Amén. ¿Se acuerdan que dijimos al inicio de los estudios acerca del arpa quinor, que el arpa fue transformada para que su sonido fuera ese de alegría, de gozo? Amén. Entonces necesitamos tener esa alegría y ese gozo, necesitamos tener esa arpa que suene de esa manera, porque de esa forma nosotros hacemos que el enemigo huya, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos levantando el nombre del Señor, no porque en nuestra voz haya algo fantástico, hermanos, es porque en nuestra boca, en nuestra voz está el nombre del Señor, amén, y de esa forma se vencen a los enemigos. Hablábamos el jueves pasado, creo yo, si no me equivoco, los enemigos huyen porque dicen: yo estoy tratando de atormentarlo, yo estoy tratando de causarle ansiedad, yo estoy tratando de causarle depresión. ¿Y qué pasa? ¿Por qué canta? ¿Por qué está alegre? ¿Por qué tiene gozo? Hermanos, el enemigo no puede entender lo que es que un cristiano, que un hijo de Dios esté alabando su nombre aún en medio de las pruebas. Y cuando nosotros estamos alabando y bendiciendo el nombre del Señor, estamos haciendo vida este ministerio del arpa del profeta en nosotros. Amén. Yo he aprendido mucho acerca de este ministerio del arpa y hoy lo terminamos aquí. Así es que vamos a comenzar a estudiar el arpa del rey humilde. Yo espero que hayan aprendido mucho acerca del arpa del profeta, pero hoy vamos a estudiar el arpa del rey humilde. Amén. Ahora, les voy a pedir que vayan en sus Biblias a 2 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel capítulo 6. Siempre les digo, hoy podemos haber terminado aquí el arpa del profeta, pero yo les aseguro que hay más. Y yo le pido al Señor que nos dé hambre y sed de su palabra y que cada vez que escuchemos algo como esto, queramos saber más y más y más y más, y que el Señor nos revele más aún de su palabra. Amén. Les dije 2 de Samuel capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 9. Amén. Espero que todos lo tengan ahí. Del versículo 3 al 9. Amén. Dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Ahora, el rey humilde, les voy a borrar esto de aquí.
David es el rey humilde, ¿sí? Se los voy a poner aquí. Ahora, hermanos, les quiero mencionar que estos estudios los he estudiado y los he sacado de muchos sermones de la doctora Hicks. Así es que si ustedes quieren saber aún más, pueden están varios en la página de Indiana o en la aplicación de la iglesia de Indiana. Hay muchos mensajes acerca del arpa, ¿sí? Recuerden que no podemos abarcar todo, así es que yo los invito a que puedan revisarlos. Amén. Les decía, David es el rey humilde y lo que leímos es que David deseaba llevar el arca donde ellos estaban, donde estaba su pueblo. El arca que David estaba tratando de transportar o de llevar era el arca de Moisés, ¿sí? Esta arca es una figura de autoridad, pero lo que pasó es que David no consultó al Señor de cómo debía trasladar el arca y debido a su imprudencia, si lo podemos llamar así, murió Usa, ¿sí? Después de eso, después de la muerte de Usa, ustedes leen en el versículo 9 que dice que David se pregunta, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Antes de eso no se lo preguntó, hermanos, ¿sí? Sino que él razonó y dijo, bueno, yo quiero traer el arca, entonces lo que se me ocurre es hacer un carro nuevo y que bueyes vayan tirando de él para traer el arca, ¿sí? Y no era eso lo que debía hacer, ¿sí? Entonces, después de que vio que Usa había muerto y se hizo esta pregunta, el Señor le permitió saber cómo debía llevar el arca. Y David aprendió que los sacerdotes y los levitas eran las personas correctas para llevar esta arca. Esta arca era la que Moisés construyó. ¿Por qué sabemos que es esa? Porque esta no tenía un asiento de misericordia. Entonces, cuando Usa tocó el arca, murió porque esa fue la consecuencia de la decisión del rey David, ¿sí? Y de la imprudencia de no consultar al Señor antes de trasladar el arca, ¿sí? Su idea fue, pues, yo creo que para todos nosotros hubiera sido la idea más genial, porque cómo llevo el arca que pesa de un lugar a otro. O sea, la idea de David no era, a su opinión, no era descabellada, pero no era eso lo que debía hacer, ¿sí? Entonces, el Señor había dispuesto una forma de cómo el arca debía ser transportada. Pero quizás en ese momento David solo pensaba en que debía llevar el arca y no pensó en cómo el Señor quería que transportaran el arca. Entonces, esta arca que les mencioné ya, que es el arca de Moisés, les digo que es el arca de Moisés porque hay dos clases de arcas. Y aunque no es este el tema, busqué algunos versículos porque son, a veces cuando lo leemos es un poco confuso, ¿sí? Entonces, las dos arcas que hay son el arca del testimonio y el arca del pacto. Se las voy a escribir aquí. El arca del testimonio. Les voy a dar las citas y el arca del pacto. ¿Sí? Sé que no es este mi tema, pero sentí del Señor darles aunque sea una pincelada de esto porque a veces se vuelve un poco confuso. El arca del testimonio es una figura del hijo. Aquí solo les voy a poner hijo. ¿Sí? Y el arca del pacto es una figura del Padre. Amén. Ahora, vamos a irnos a Números capítulo 7. Voy a ir tratando de ponerles aquí los versículos. Vamos a leer Números 7, versículo 89. Déjenme llegar a Números. Número 7, versículo 89. Dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio.
que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Amén. Les doy otra cita. No me voy a ir deteniendo mucho en esto porque, como les digo, no es mi tema, solo quiero que tengan las citas y que puedan estudiarlo, porque hay muchas ramas o muchos comentaristas que dicen que solamente había un arca, pero realmente eran dos, ¿sí? El otro es Éxodo, este sí es un poquito más largo, capítulo 25, del 10 al, ya les digo, al 22. Lo vamos a leer. Éxodo 25, del 10 al 22. Amén. Espero que ya lo tengan. Ahí el tema en sí dice el arca del testimonio. Y dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y lo cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Ese es el arca del testimonio, la que tenía el asiento de misericordia y la que tenía los querubines. El arca del testimonio ya la estudiamos con el pastor, así es que yo espero que se acuerden de todo eso, ¿sí? Ahora vamos a Éxodo 37, 1 y 2. Ay, perdón, no es el 1 y 2. Es del 1 al 9. Este es otro pasaje. ¿Sí? Ahí estamos cerquita. Capítulo 37. Versos del 1 al 9. Acuérdense que leímos que aquí el Señor le decía que le va a dar un testimonio, ¿sí? Que va a estar adentro de esta arca, ¿sí? Ya lo vamos a ver. ¿Qué es ese testimonio? Les dije Éxodo 37 del 1 al 9. Y se hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y lo cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio.
esta arca la hizo Bezaleel. Aquí se los voy a poner, ¿sí? El arca del testimonio la hizo Bezaleel, ¿sí? Ahora, quiero ver si puedo... Ay, perdón. Quiero ver si puedo borrarles esto un momento para poderles escribir ahí lo que tenía el arca por dentro. Ahora vamos a Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, versículo 4. ¿Qué estamos estudiando? ¿Cuáles eran las dos arcas? ¿Sí? Ya les dije que es solo una pincelada porque estamos hablando acerca de que el rey David necesitaba mover el arca hacia Jerusalén, ¿sí? Y lo hizo de la manera que no debía. Pero les dije que esa arca era el arca de Moisés y ahorita estamos hablando del arca del testimonio que hizo Bezaleel, ¿sí? Hebreos capítulo 9, versículo 4. Ahora ya les voy a contar algo que me pasó con este versículo. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora miren, yo sé que ahí en ese versículo leemos que era el arca del pacto, ¿sí? Y pasé un buen rato tratando de entender por qué decía que era el arca del pacto cuando es realmente el arca del testimonio. Ahora, ¿por qué sabemos nosotros que Hebreos 9:4 está hablando acerca del arca del testimonio? Porque el arca del pacto que hizo Moisés no estaba cubierta de oro, ¿sí? El arca del testimonio era la única que estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. Entonces, con la ayuda del pastor, porque de verdad que llegó un punto donde ya no encontré más información y no sabía cómo hacer para reconocer si esta arca de la que habla Hebreos 9:4 era el arca del pacto o era el arca del testimonio, y le pedí ayuda al pastor y él me llevó a ver esas características de que el arca del testimonio era cubierta de oro y estaba por dentro también cubierta de oro, por dentro y por fuera, y el arca del pacto no. Entonces lo que pasa en este versículo es que muy probablemente es un error en la traducción, ¿sí? Entonces ahí dice específicamente qué era lo que estaba dentro del arca del testimonio o qué era lo que daba testimonio, ¿sí? Espero no estarlos perdiendo, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que daba testimonio? Número 1 dice ahí, si lo leemos otra vez, dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Número 1, el maná daba testimonio, ¿sí? Número 2, dice la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón. Que reverdeció. Ya voy para arriba, hermano. Y número 3, las tablas del pacto. Amén. Yo creo que aquí vamos a terminar el estudio solo estudiando las dos arcas, pero el Señor sabe que lo estamos haciendo porque queremos inquirir más en su palabra, ¿sí? Escudriñar más su palabra. Amén. Entonces el maná les recordaba que el pueblo había sido ingrato con lo que Dios les había provisto. Por eso estaba dentro del arca del testimonio. Se los repito, el maná les recordaba o hacía que el pueblo recordara que ellos habían sido ingratos con lo que Dios les había provisto. ¿Se acuerdan que llega un momento en que el pueblo se queja y murmura y dice que están cansados de ese pan tan liviano que comen y que ellos ahora querían comer carne? ¿Sí?
Entonces ellos fueron ingratos, ¿sí? No fueron agradecidos con lo que Dios les estaba proveyendo. Amén. ¿Cuántos de nosotros somos así, hermanos? Tenemos una cosa, pero queremos otra, ¿sí? Ahora, la vara de Aarón que reverdeció. Les recordaba que el pueblo se había rebelado en contra de sus autoridades, de Moisés y Aarón. ¿Se acuerdan que hicieron, que pusieron las varas y que la única que reverdeció fue la de Aarón, que era o significaba que él era el que el Señor había escogido, ¿sí? Entonces, la vara de Aarón que reverdeció le daba testimonio o les recordaba que ellos se habían rebelado en contra de Moisés y de Aarón, ¿sí? Entonces, nosotros también nos rebelamos en contra de nuestras autoridades, hermanos. Pero ahí está el arca del testimonio, dándonos testimonio, valga la redundancia, de las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Y las tablas del pacto, que testificaban que el pueblo continuamente rompía la ley del Señor. Miren qué tremendo. Si nosotros cuando vamos a nuestro cuarto de oración, al lugar secreto, al lugar bajo, solo recordáramos que hay un arca del testimonio que tiene el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, solo ahí tendríamos mucho por lo cual debemos arrepentirnos. De todas las veces que nos hemos quejado de lo que Dios nos da, de todas las veces que nos hemos quejado de las autoridades que Dios nos da y de todas las veces que hemos roto la ley del Señor. Amén. Entonces, estas eran las tres cosas que daban testimonio de lo que el pueblo había hecho. Amén. Ahora, regresemos y vamos a estudiar un poquitito el arca del pacto. Arca del pacto. Dijimos que era una figura del Padre. Amén. Y vamos a leer Deuteronomio, capítulo 10, del verso 1 al verso 3. Amén. Vamos en nuestras Biblias a Deuteronomio 10. Vamos a ver. Ustedes ya llegaron, a mí me falta un poquito. Verso 1 al 3. ¿Lo tienen ahí? Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. ¿Quién fue este? Moisés, ¿sí? El arca del pacto la hizo Moisés. Amén. Ahora, dice que era de madera de acacia, ¿sí? Ahí lo dice en el versículo 3. E hice un arca de madera de acacia. Esta no estaba cubierta de oro. El arca del testimonio sí estaba cubierta de oro por dentro y por fuera y tenía el asiento de misericordia con los 2 querubines encima, ¿sí? Esta arca era simplemente hecha de madera de acacia y no tenía asiento de misericordia. Amén. Ahora vamos ahí mismo en Deuteronomio, solo que nos vamos a ir hasta el capítulo 31. Ay, perdonen, hermanos. Cada vez hago más fea la letra. Deuteronomio 31 y vamos a leer los versos del 9 al 11. Amén. 31. Del 9 al 11. Uy, yo estoy en el 32. Me fui uno más. 31 del 9 al 11. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Lo leemos. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años en el año de la remisión en la fiesta de los tabernáculos,
cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Amén. Aquí estaban las tablas que Moisés había escrito con la ley, ¿sí? Entonces, aquí en el arca del pacto estaba la ley que Dios, perdón que les puse así, me acostumbro a veces a escribir así, que Dios dijo a Moisés que escribiera. Amén. ¿Ok? Entonces, espero yo que haya quedado claro que sí habían dos arcas. Les di más o menos las características de cada una, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros lo leemos en la Biblia y muchas veces nos confundimos de por qué una tenía el asiento de misericordia o el propiciatorio y otra no, ahora nos queda claro, ¿sí? Por qué había un arca que tenía asiento de misericordia y había otra que no tenía asiento de misericordia. Entonces, hagamos un pequeño resumen para ir terminando este estudio porque ya no voy a poder seguir dándoles la segunda clase de guerreros arpa, que es el rey de humildad, que dijimos que David es el rey de humildad, ¿sí? Entonces, hagamos el resumen. El arca del testimonio es una figura del Hijo. Esta arca fue hecha por Bezaleel, ¿sí? Y fue cubierta por fuera y por dentro de oro, y sobre ella tenía el propiciatorio o el asiento de misericordia, donde estaban los dos querubines que cubrían el propiciatorio, ¿sí? Y el arca del pacto es figura del Padre, fue hecha por Moisés, también era hecha de madera de acacia, y adentro el arca del pacto tenía la ley que Dios le dijo a Moisés que escribiera. Adentro del arca del testimonio habían tres cosas que daban testimonio, que eran el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley que estaban rotas, ¿sí? Entonces, David estaba llevando hacia el pueblo el arca que Moisés había construido, el arca de madera, ¿sí? Amén. Entonces, yo sé que esto es un tema larguísimo, el tema de las arcas es gigantesco, pero sentí del Señor que pudiéramos hacer estas pequeñas divisiones o ver estas pequeñas características para que cuando nosotros lo leamos en la Biblia sepamos de cuál de las dos está hablando. Amén. Voy a dejarlo hasta ahí porque lo que sigue del estudio, para terminar, lo de el arpa del rey, permítanme, no quiero decirles algo que no es, que con tanto que ya les dije, se me va a olvidar. Estamos estudiando, les dije, el arpa del rey de humildad, y les dije que David es ese rey de humildad. No puedo seguir con eso porque nos faltan varios versículos y si sigo nos vamos a quedar como cortados. Así es que vamos a dejarlo hasta ahí. Hoy aprendimos acerca de estas dos arcas y de cuál era el arca que David estaba transportando, que lo hizo de la manera incorrecta. Lo hizo llevando el arca en este carro que habían fabricado por estos bueyes, y que cuando el arca se iba a caer, Usa metió sus manos y quiso detenerla, y el Señor envió un justo juicio y Usa murió, ¿sí? Entonces vamos a seguir hablando acerca de ese tema y de este rey de humildad, esta arpa del rey de humildad, el siguiente jueves, si el Señor nos da vida. Amén. Así es que vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias porque nos has permitido, Señor Jesús, terminar este estudio, Señor, porque nos has permitido aprender, Señor Jesús, de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque todo lo que tu palabra, Señor Jesús, habla es un testimonio, Señor, y una figura de quién tú eres, de tu naturaleza, Señor. Señor, hoy hemos aprendido acerca de estas arcas, Señor Jesús, y te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor Jesús, porque muchas veces hemos sido ingratos, Señor, con lo que tú nos provees.
Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, nos hemos quejado y hemos murmurado, Señor, en contra de las autoridades que tú has puesto, Señor, sobre nosotros. Y tu palabra dice, Señor, que toda autoridad es puesta por ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, también porque rompemos tu ley, Señor, a cada momento, Señor, a cada instante, Señor Jesús. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos por romper tu palabra, Señor Jesús, por fallarte a ti, Señor. Señor, sabemos, Señor Jesús, que todas estas cosas, el reconocer, Señor, que nos equivocamos y que pecamos, Señor, nos ayuda, Señor, a que el arpa de nuestro corazón sea transformada. Señor, anhelamos, Señor Jesús, que nuestra arpa suene de manera, Señor Jesús, agradable a ti. Señor, de verdad lo anhelamos. Transforma, Señor Jesús, nuestras entrañas, Señor, esos instrumentos que tú has puesto en nuestras entrañas. Que tengamos entrañas de misericordia, Señor, para que estos instrumentos suenen de manera correcta, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque eres tú, Señor, revelándonos a cada uno de nosotros, Señor, lo que hay en nuestro corazón, Señor. Señor, gracias porque nos permites vernos, porque eso nos hace correr a la cruz, Señor, y arrepentirnos. Señor, que todo ese conocimiento teórico que tenemos se haga práctico en la cruz, Señor, en tu cruz, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a correr hacia ti, Señor. Tu venida está cerca, Señor. Y anhelamos, Señor Jesús, que tú nos encuentres dignos, Señor, de irnos contigo el día que tú vengas por tu esposa, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nosotros. Permítanos, Señor Jesús, tener un cántico nuevo, Señor, en nuestra boca. Un cántico, Señor Jesús, que venga de la palabra, Señor Jesús, que está en nuestro corazón, Señor, que se ha hecho vida, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos a ser humildes, Señor Jesús, a reconocer nuestras faltas y nuestras fallas delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Les recuerdo a las hermanas que tenemos reunión el día de mañana virtual, ¿sí? Lo vamos a hacer por YouTube a las 7 de la noche. También tenemos el día domingo nuestro servicio general a las 10 de la mañana. Estamos comenzando en puntito a las 10. Así es que les pedimos a todos que lleguen puntualitos y que si puedan, escúchenme, que si pueden, se inscriban al número de la iglesia por la cuestión de las sillas, porque si se dieron cuenta, hoy estamos pues llevando sillas que son de la iglesia al hotel porque no nos alcanzan las sillas. Entonces por eso necesitamos que ustedes se anoten. Así es que las espero mañana en el servicio virtual de damas y los espero a todos el domingo para que alabemos al Señor, para que hagamos sonar nuestras arpas juntos delante del Señor y de verdad sea como una orquesta delante de Él y que Él se deleite oyéndonos exaltar su nombre y bendecir su nombre. Amén. Que el Señor les bendiga.